estamos hoy a 14 de enero de 2024, 24, trimestre 24 y o 24 porque va a ser el 25 y el próximo trimestre. A partir de febrero, regresamos en febrero al trimestre 25 y en este caso, trimestre 24 o en 2025 en física biológica. Y hemos pasado por la revisión de diferentes fenómenos físicos como la acústica, y hace un momento, ahorita antes de empezar ya con esto y con el video, mencioné el sonar de los submarinos y el sonar de los delfines y las ballenas. El sonar, que es la producción de sonidos, en el caso de los delfines y las ballenas, lo producen con su sistema respiratorio, emiten chillidos, sonidos incluso de diferente. A ver, el sonido es un fenómeno ondulatorio, periódico, fenómeno periódico. Ondas longitudinales, dijimos, no ondas transversales, aunque la verdad las dibujamos como si fueran transversales, pero ya son ondas longitudinales. Y las ondas se caracterizan, por ejemplo, decíamos, mediante la función y, la función trigonométrica, y igual a el seno del ángulo, por eso es trigonométrica, y vamos a ponerlo con otro color, que sea rojo, aunque no crean que es rojo, ¿sí? Parece rosa, pero es rojo. Aquí hay, decíamos, hay dos coeficientes. Aquí vamos a poner el coeficiente A y acá el coeficiente ni, letra griega, donde A es la amplitud de la onda y ni es la frecuencia de la onda. Por ejemplo, en el caso de las ondas acústicas, el tono depende de la frecuencia. Si la frecuencia es grande, el tono es agudo. Si la frecuencia es pequeña, este número, si es pequeño, entonces el tono es grave. Y las ondas acústicas pueden comportarse como ondas viajeras, es decir, trasladarse en el espacio, pero la distancia, la longitud que alcanzan, la distancia que recorren, depende de la frecuencia y también un poco de la amplitud. Depende de ambas constantes, de ambos valores numéricos, pero principalmente de la frecuencia. Viajan más las frecuencias pequeñas que las frecuencias grandes. Es decir, las frecuencias pequeñas, los sonidos graves viajan distancias más largas, más grandes que las frecuencias grandes. Digamos que sería la distancia que recorren las ondas acústicas son inversamente proporcionales a la frecuencia. Frecuencia grande, distancia pequeña que alcanza la onda viajera. Frecuencias grandes, frecuencias grandes, distancias pequeñas. Frecuencias pequeñas, distancias grandes. Bueno, los cetáceos y los delfínidos y los balénidos, los cetáceos, hay dos grandes grupos, los delfínidos y los balénidos, delfines y ballenas. Producen ambos tipos de ondas acústicas, de frecuencias grandes y frecuencias pequeñas. Y como ondas, una propiedad de las ondas es que presentan reflexión, se reflejan, presentan reflexión. Que la reflexión es el rebote cuando la onda interactúa con materia. El eco, que es, por ejemplo, aquí en ese salón donde está muy hueco y nada más están aquí las cortinas, cuando yo hablo hacia el pizarrón, me pueden estar escuchando. ¿Por qué? Porque el sonido
rebota en el pizarrón y viaja hacia ustedes. Lo que están ustedes escuchando es el eco de mi voz, no mi voz de manera directa. Bueno, los delfines y las ballenas lo que hacen es escuchar la reflexión, el eco del sonido que producen, ya sea de alta o de baja frecuencia. Si es de baja frecuencia, pueden escuchar lo que está muy lejos. Si es de alta frecuencia, entonces sería lo que está muy cerca. Por ejemplo, para cazar, para atrapar presas, usan sonidos de alta frecuencia. Y de esa manera, debajo de la arena, en el fondo, cerca de las playas, pueden encontrar los delfines, cangrejos y otros crustáceos que viven debajo de la arena. Y aquí estoy escondido, no me van a comer, sí, pero el sonido que producen los delfines penetra la arena y pueden escuchar cuando rebota el sonido con el caparazón del crustáceo y ya saben, ya te oí, no ya te vi, ya te oí y entonces te voy a comer. Pobre Sebastián, hasta ahí llegó, se lo comió un delfín. Bajo del mar, bajo del mar. ¿Cómo dice la canción? No todo es felicidad para los cangrejos. Tal vez para los delfines. Bueno, y a larga distancia emitirían entonces sonidos de baja frecuencia. ¿Para qué? Por ejemplo, para comunicarse con otras familias de delfines, los delfines, o quizá machos, ballenas machos, ballenas hembra de la misma especie, porque no viven juntos, no viven en manadas algunas especies de ballenas. Creo que las ballenas no viven en manadas, en cambio los delfines sí. Son más sociales, animales sociales las delfines que las ballenas. No, pero viajan en familias, no en manadas. En una manada hay varias, en una manada de mamíferos típicamente hay varias familias. Por ejemplo, los grandes mamíferos herbívoros de la sabana africana, los búfalos de agua, las cebras y los antílopes viven en grandes manadas, conformados por varias familias, porque hay varios machos y hembras que hacen pareja y se reproducen. Recuerden que en nuestro curso de física biológica, por eso hablamos de fenómenos biológicos como estos, fenómenos ecológicos, del comportamiento de las poblaciones en su entorno. Entonces, las ballenas se buscan en época de apareamiento. Y si va una hembra que está buscando un macho, o un macho que está buscando una hembra, y no están juntos, tienen que buscarse a grandes distancias. Entonces producen sonidos de baja frecuencia, sonidos graves. Más o menos así es como se comunican, por ejemplo, las ballenas jorobadas. Hay varios videos que pueden encontrar en internet donde están grabados los sonidos que producen diferentes mamíferos marinos. Ay, ¿no vi el video de que una inteligencia artificial se comunica con una ballena? No lo he visto. Ay, tiene un TikTok. Bueno, lo googleo en TikTok. Lo googleo en TikTok. No, pero TikTokeo en Google. Bueno, lo googleo y me aparece en algún lado. Está bien padre porque... Lo voy a buscar para buscar. No estaba yo enterado de eso. Sí, no lo sé todo, como dicen mis hijas. No, y luego la IA... ¿Por qué todo saben? No lo sé todo. ¿Qué? La IA traduce la conversación. Creo. Ay, ¿es en serio? Hay biólogos que tienen décadas estudiando los sistemas de comunicación de ballenas en particular, más que de delfines. Hay otros grupos de biólogos que han estado estudiando la comunicación entre delfines, pero pues se ha entendido, hasta donde me quedé, se ha entendido un poco mejor la comunicación de ballenas con delfines. Es más, en la serie original de Cosmos por Carl Sagan de 1980, hay un capítulo que dedica a esta temática. ¿De las belugas? De la comunicación de las ballenas. ¿Las belugas en qué grupo entran? Las belugas son delfines, porque tienen dientes. Pues son odontocetos y misticetos,
formalmente los nombres de los balénidos y los delfinios. Los delfinios son odontocétos porque tienen dientes, y los balénidos o ballenas se llaman peines, que son su bioquímica están conformados principalmente por proteínas parecidas a las del cabello de los mamíferos. Les llaman barbas, no son exactamente barbas, pero bueno, son los misticetos, las ballenas o balénidos, que han sido mezclados, y de hecho que lo que es hacer un momento del también lo hace Carcella. El whoop Sí, significa que whoop. estoy aquí. No sé, no he visto, lo voy a investigar ahora que lo dijiste. Bueno, entonces, eso es en cuanto a ondas acústicas. Los submarinos, los humanos han ido aprendiendo a imitar fenómenos biológicos, por ejemplo, los mecanismos de comunicación de ballenas, delfines, murciélagos, que no son acuáticos, son terrestres aéreos, son los únicos mamíferos voladores, los quirópteros, los murciélagos, que hay un montón de especies diferentes, unos muy chiquitos, unos muy grandotes, las llamadas zorras voladoras, que esas son del sureste de Asia. Son los murciélagos más grandes y son una ternura, se alimentan de fruta, son frugívoros. Las únicas especies de murciélagos que se alimentan de sangre, hematófagos, popularmente conocidos como vampiros, creo que hay 3 o 4 especies, ¿no? Soy biofísico-químico molecular, no zoólogo. De esa manera les saco la vuelta. Cuando me preguntan, les digo así, ya no lo sé, no me preguntes porque no soy zoólogo. No soy mastozoólogo, o sea, porque puede ser un zoólogo de invertebrados o puede ser un zoólogo de mamíferos. Mastozoólogo. Pregúntenle a un mastozoólogo cuántas especies de vampiros hay y dónde viven. Las únicas especies de vampiros de veras que hay viven en Norteamérica. Y por Norteamérica me refiero a Norteamérica. Pero no en toda Norteamérica, viven en México y el sur de los Estados Unidos. En México encontramos vampiros y en el sur de los Estados Unidos. Más al norte no hay, más al sur de México no hay tampoco vampiros. Al menos poblaciones naturales, nativas, que también utilizan el mismo mecanismo de comunicación, ondas acústicas, principalmente de alta frecuencia. Eso sí, los murciélagos, que yo sepa, no producen sonidos de baja frecuencia, sino solamente de alta frecuencia. Algunos otros mamíferos terrestres y que caminan, no vuelan, qué bueno que no caminan. Bueno, hay uno que sí volaba. ¿Han visto elefantes volar? ¡Rumbo! ¡Rumbo! Bueno, pues es de mentiras. Sí, es fantástico, es fantasía. Los elefantes también se comunican por ondas acústicas, nosotros también, pero la gran diferencia es que lo hacen con ondas acústicas de muy baja frecuencia. ¿Por qué viven han vivido los elefantes todavía existentes hoy en día, principalmente en la India, pero más los africanos en la sabana, viven en familias, no en manadas, pero se comunican entre familias, por ejemplo para el apareamiento, a grandes distancias que requieren ondas acústicas de baja frecuencia para que sean ondas graves. Entonces, pero son ondas acústicas. Ahora, la amplitud es el volumen, la fuerza del sonido. La frecuencia es si son tonos agudos o tonos graves. Si las ondas son chiquitas o si son amplias, de longitud grande del sonido. Eso en cuanto a las ondas acústicas. Pero hemos revisado otros fenómenos
periódicos que también se comportan, por lo tanto, como ondas. ¿Cuáles son? Las lumínicas. Ya no voy a usar el rojo, voy a volver a usar el blanco, el borrador. Las ondas de luz. ¿Por qué decimos que las ondas de luz? La luz son ondas. La luz. ¿Por qué son ondas? Porque también presentan reflexión, refracción, absorción, emisión, es decir, todos los mismos fenómenos de todas las ondas mecánicas, como las ondas acústicas. Por lo tanto, entonces nos enteramos que la luz serían algún tipo de ondas. Una de esas propiedades dijimos que era la refracción. Lo voy a poner aquí. La refracción. Y mientras que la reflexión es el rebote y por lo tanto quizás hasta el cambio de dirección de las ondas acústicas y quizá también las ondas lumínicas, los espejos. Y no solamente los espejos. Esta pared está reflejando la luz blanca de la lámpara. La luz blanca, la lámpara emite luz blanca, llega a la pared blanca, medio blanca, medio grisácea y rebota la luz blanca en diferentes ángulos. Por eso decimos que la luz es un tipo de ondas. Pero también se refracta, igual que el sonido. Cuando cambia de un medio a otro, una onda se desvía y esa es la refracción. Sean ondas acústicas u ondas de luz. Pero además, cuando las ondas de luz se refractan, ocurre un fenómeno que ya lo habían visto, está hasta en la Biblia. Nada más que lo interpretan feo. Ya vimos que la información, los datos se pueden interpretar de manera cercana a la realidad o no relacionada con la realidad. Cuando finalmente en aquel pasaje bíblico del libro del Génesis, todavía es un libro bastante extenso aparentemente, dicen que cierto sistema de transporte colectivo, no estoy hablando del metro, el arca de Noé, finalmente ahí en el monte Ararat, dicen, ya salen del barco. ¿Qué es lo que ve Noé? Que dicen que lo interpretan como el mensaje de que no va a volver a haber más inundaciones, ¿no? ¿Dónde estaba la Ciudad de México? En Chalco, en Tabasco. ¿Dónde quedó la promesa de Dios de que el arco iris dice que no va a volver a haber inundaciones? Bueno, al menos no universales. ¿Cómo le llaman? Diluvio universal. ¿Qué es esto? Que se supone que según la Biblia la señal de que ya estamos en tierra o de que ya estamos en una paloma. Bueno, la paloma llevó una ramita de olivo y entonces eso era que ya había lugares. Pero que ya no se va a volver a inundar el arco iris. No, Una cosa fue dicha, otra cosa fue que finalmente describió inicialmente aunque era teólogo, lo hace como una explicación que no, fíjense que ahí en óptica no echa la culpa a su amigo imaginario. En la mecánica, en el movimiento celeste de los planetas y los cometas, ahí sí dice que solamente aquel lo puede explicar. Ya lo leímos, esa parte de los principios matemáticos de la filosofía natural. Casi podrían ser los principios teológicos de la filosofía natural en esa parte del libro. Pero en el libro de óptica de 1704, Newton describe lo que él ve salir de la luz blanca cuando sale del prisma, donde describe el fenómeno de refracción, de donde salen. Vamos a ponerlo así. Eso fue rojo, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Naranja. Naranjas no traje naranjas. Traje unas galletas, ahí las dejé en mi cubito, pero naranjas no traje. Anaranjado. Luego, amarillo, bolillo. Entonces un bolillo parece más bien huevo, ¿no? Pollito. Luego, verde, que quiero verde, aquí está. Luego, azul, usted de azul y yo azulado. Sí, azul.
Aquí está. Morado. Es que llegó tarde. Llegó de morado. Pues sí, ¿no? Ahí está. Ya no según Newton, según nosotros, simétricamente los 6 colores que conforman a la luz blanca. Por eso aquí puse el gris blanco. La luz blanca, ustedes hicieron el experimento como cuarta, enésima evaluación. El décima. Sí, N, donde N es la primera, segunda, tercera, no me acuerdo cuál fue. A ver, la primera fue mecánica, el lanzamiento. La segunda fue termodinámica, el calentamiento y la caída. El tercero fue el de la luz. La cuarta fue la de la batería. ¿Sí? Y luego seguirá la quinta. No hay quinto malo. Sí, ser bueno. No es malo, es bueno. No puede ser más o menos. Neutro. Bueno. Entonces, estos son los colores que describen. Por aquí alucina y vea uno aquí en medio, el índigo. Pero dijimos que si aquí vive el índigo, aquí tendría que vivir el agua, azul agua o verde agua. Mejor decimos agua marina. Pero si se fuera así, entonces aquí estaría entre el verde y el amarillo, estaría el amarillo limón. Entre el amarillo y el anaranjado estaría el de las verdaderas naranjas. Yo no he visto naranjas anaranjadas. Siempre están medio amarillentas. Están aquí en medio. Y entre el anaranjado y el rojo están las mandarinas, que son de un anaranjado más intenso, casi tirando a rojo. Entonces, podemos tener un sistema no de 6 colores, sino de 6 y 5, de 11 colores. O sea, tenemos un modelo demasiado complejo, demasiado rebuscado. ¿Y el rosa dónde quedaría? El rosa sería el rojo diluido. Ok. ¿Cómo preparas rosa con pigmento? Le pones blanco al rojo. Si la quieres más oscuro, le pones negro. Pero lo que haces con eso es que refleje más luz. O sea, aquí, ahí lo estás modificando. Estos colores vemos que dependen de la frecuencia. Estos están en función de la frecuencia. El color depende de la frecuencia. La intensidad depende de la amplitud. Si es un amarillo muy brillante, quiere decir que hay mucho de este color, muchas. Bueno, y se refractan, entonces hicimos muchas ondas de luz amarilla acumuladas, te van a dar una amplitud grande. Si hay poquitas, entonces te van a dar un amarillo muy pálido. Entonces la intensidad del color depende de la amplitud. El color depende de la frecuencia. Y además vemos que este orden no cambia. No vamos a encontrar el violeta entre el verde y el amarillo, o el amarillo entre el rojo y el anaranjado, o el anaranjado entre el azul y el violeta. No. Siempre tienen el mismo orden y siempre salen, vamos a decir, con este tipo de desviación del prisma. ¿Qué varía? El ángulo. Entonces, la frecuencia está en función del ángulo. Eso por un lado. Por otro lado, mencionamos que después de que Newton describe esto, William Herschel encuentra que hay más rojo, más luz roja por debajo del rojo. La identifica porque calienta el infrarrojo, y R le ponemos, lo podemos identificar como calor. Y si el calor, recordamos que cuando revisamos termodinámica nos dijo que vimos que el calor es energía, y si el infrarrojo es un tipo de luz invisible a nuestros ojos y es energía, ¿qué sucede con los colores de la luz? Pues si el infrarrojo es energía, el rojo debe ser energía. Y efectivamente, toda la luz es energía.
Y la evidencia es que la luz puede cambiar las cosas. ¿Qué es la energía? La energía, vimos a partir de la mecánica, que es la capacidad de una fuerza para producir trabajo. Y entonces le llamamos energía. Toda fuerza que produce trabajo es energía. ¿Qué es la fuerza? La fuerza son las causas, las fuerzas son las causas de los cambios. Inicialmente lo vemos como el cambio de posición de cosas en el espacio, pero podemos generalizar la definición a los cambios de cualquier cosa en el universo. Todo lo que provoque cualquier tipo de cambio en la naturaleza será entonces una fuerza. Cuando está entonces siendo capaz de producir cambios, será energía. Por ejemplo, el calor puede cambiar la naturaleza de la materia. La madera se convierte en carbón, el papel se convierte en ceniza cuando el calor aumenta. El hielo, el agua sólida se convierte en agua líquida. El agua líquida se convierte en agua en fase de vapor debido al calor. Eso lo vimos en la termodinámica y los cambios de estado, como los explica la termodinámica con base en las fuerzas térmicas. Si el infrarrojo es calor y es energía, y es porque entonces está cambiando las cosas, ¿han visto que la luz cambia cosas? ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, cuando, bueno, no sé si sea lo mismo, pero cuando metes algo en agua, es más grande, como que la luz. No, eso sería por el cambio de la luz. Eso no es exactamente. Es porque la luz se refracta, entonces el objeto que estás viendo al fondo, de hecho, refleja luz, pero la luz que estás viendo está saliendo en una dirección diferente. Por eso se ve. Me acuerdo cuando tomé el curso de evolución nos decían, a ver, mucho cuidado cuando estén ya debajo del agua buceando con lo que ven, porque lo que ven no es como lo estás viendo y no está donde lo estás viendo. Se ven más grandes y más cerca las cosas. Un tiburón que me va a comer, no, puede ser una sardina y lo ves tú como si fuera un tiburón blanco de 10 metros. ¿Han visto los letreros de no estacionarse? ¿O de límite de velocidad? ¿Cómo están hechos? Cuando llega la luz de los carros, es como que se ve más en la No, los más viejitos. Ahí lo están viendo luz reflejada por material que está conformado por muchos cristales con ángulos diferentes y entonces reflejan mucha luz y por eso se ven como brillantes. Son fenómenos de múltiple reflexión y al reflejarse mucha luz se juntan muchas ondas y entonces se amplifica la luz por múltiples reflexiones. Es así como funcionan los reflectores de los carros o de los letreros. Se usan algunos materiales que pueden ser cristales muy pequeñitos, como los que les ponen en las prendas de trabajo de muchas personas que trabajan en la vía pública. Sí, lo he visto, qué bueno que lo hacen, porque sobre todo cuando trabajan, cuando ya está oscuro, pues había muchos accidentes de atropellamientos. Es que no lo vi. Pues era la luz prendida, así es que no lo vi. De por sí tenían su overol de trabajo anaranjado, pero ya muy usado, pues ya no era anaranjado, era casi negro, ¿sí? O café. Por eso ocurren los accidentes. Por eso es que se les ponen esas cintas que están formadas por material que está conformado por muchos cristalitos. Todos aéreos, con una cinta que se pone en las piernas, en los brazos, o bueno, los chalecos que son reflejantes también están hechos así. Lo que hacen es amplifican por múltiple reflexión. Se refleja muchas veces y entonces aumenta mucho la cantidad de ondas luminosas. ¿Cómo funciona las cosas fosforescentes? Ok, ya me lo llegamos porque sí es tema de esto. Todo esto, o sea, otra vez, vamos entendiendo el mundo poco a poco. Hay que entrar de poquito a poco. Como cuando uno empieza a caminar cuando uno es bebé. Bueno, cuando es bebé no camina. Es más, ni te mueves.
Lo único que hace es tomar leche, zurrar y orinar. Y llorar. Y llorar y luego no sabe uno por qué están llorando, si es porque quiere leche o porque ya se zurró. O porque tiene. Entonces ya tiene rosado trasero, ¿no? No tiene cólicos. Porque ya le diste la leche. ¿Quién te entiende? Lloras porque quieres leche, te doy la leche y lloras. ¿Qué quieres? Sí, yo también fui papá primerizo y también la regué mucho. Es más, hasta que el pediatra nos regañó a mi esposa y a mí. Estaba mi hija muy chiquita, no estábamos aprendiendo a ser papás. No existen escuelas para papás. Bueno, yo tenía un poco de entrenamiento porque primero mi hermano y mi cuñada me encargaban a mi sobrino. Entonces ahí me aprendí a cambiar pañales. Ya es una. No, una ventaja fue que yo estudié biología. Sí, porque no me daba asco la caja. Cuando me daba asco, pero me la aguantaba, soy yo. Sí, trabajas con cada porquería. De hecho, ¿cómo identificas especies cuando estás haciendo un trabajo de campo? Con las excretas. Recogiendo excretas, siguiéndolas al microscopio y viendo que tienen. Pues de esa manera puedes saber hasta qué comen. Sí. Es así como se estudia, se hacen los estudios zoológicos y ecológicos. Sí, soy biofísico químico, pero he estudiado y practicado algunas de las otras actividades que hacen los biólogos profesionales. He tenido oportunidad. Entonces tenía yo entrenamiento con mi sobrino, y como biólogo tenía entrenamiento para aguantar los dolores horribles. Incluso en alguna ocasión estaba mi hermana y la chica con la que andaba yo entonces, mi novia de entonces. Estaba mi sobrino, entonces le dieron su biberón, no más, y de repente le dieron, Gerber de mango. ¿Y qué creen que pasó? La naturaleza. Ay, qué asco. Entonces, llega mi hermana con un trago para atrás y ya empieza. Y llega mi novia y el canal con un trago y ¿saben qué? Se van las dos aquí, si no voy a limpiar triple. Y que yo fui yo. Entonces, ya tenía entrenamiento. En esa parte sí. Pero lo que uno no tiene suficiente entrenamiento era la parte de los hábitos alimenticios y las consecuencias de la alimentación, más allá de los vómitos. Sobre todo cuando es un bebé muy pequeño. Casi. Los primeros 3 meses son, si aguantas los primeros 3 meses ya le hiciste. Si no, te tiras por la ventana. O no sé si lo que hizo Michael Jackson cuando sacó al niño por la ventana. Sí. Horrible. Fue una tonta travesura de papá novicio y tarado. Lo que sucede es que cuando ingieren, al nacer, al eclosionar, miren por ahí, al salir del vientre de la madre, la criatura, cuando pasa de ser feto a producto a neonato, no es lo mismo un feto que un producto que un neonato. Son 3 cosas diferentes biológicamente, fisiológicamente y bioquímicamente. Por eso es que cualquier afirmación de que no es que el momento del nacimiento, o peor, es que el momento de la concepción, bueno, siquiera puedes saber cuándo ocurrió, es imposible salvo que lo hagas en vivo. La única manera de saber cuándo y además no existe la concepción. Biológicamente el concepto de concepción no ha sido concebido. Estas 3 vocablos tienen la misma raíz etimológica. Bueno, la concepción es un concepto filosófico-teológico, no biológico. Hablamos de fertilización en biología. El momento de la fertilización es cuando el espermatozoide interactúa con los receptores de la membrana del óvulo y se da la reacción que se llama reacción acrosomal, que da lugar a la expresión de un montón de proteínas que no estaban antes de eso. Y entonces, si ocurre la reacción bioquímica adecuada, que puede no ocurrir, el espermatozoide va a penetrar a través de la membrana. Es un fenómeno bioquímicamente muy complejo, molecularmente muy complejo. Finalmente, la cabeza del espermatozoide entra y
genoma del espermatozoide está dentro vamos a decir, está inmerso en el citoplasma del óvulo, pero todavía no hay cigoto. Porque todavía no se da la unión de los dos paquetes cromosómicos. Todavía no hay una célula que tenga un contenido completo de cromosomas, genético completo, todavía no está. Eso toma tiempo. Y no ocurre de pin, ya ocurrió. Es paulatino. Entonces no se puede decir en qué momento se da la concepción. Definir que una persona comienza el momento de la concepción es totalmente mítico, no biológico. Es un concepto místico, no científico. Y decidir entonces, con base en eso, que una persona va a ir o no a la cárcel, es inhumano. Es criminal por parte de quien así lo establece. Porque por sus creencias mágicas está haciendo que una persona que no ha afectado nada pierda su libertad. De ahí la importancia del conocimiento real de la ciencia y no el uso tendencioso de términos y lenguaje científico para justificar pensamientos mágicos religiosos. Yo no estoy en contra de ningún tipo de creencia religiosa ni mística. Pueden creer en los elefantes voladores o en las hadas azules o en los amigos divinos que quieran, o las amigas divinas también. No sé si haya amigas divines, no podría haber. Cada quien puede en ese sentido creer todo lo que quiera, pero no tiene ningún derecho de imponerle su creencia a otra persona. Y mucho menos establecer reglas sociales y penales con las cuales castigar por motivos mágicos y religiosos a personas que ni siquiera comparten tus creencias, y aunque las compartieran. Estoy argumentando tanto desde un punto de vista científico como ético. Van juntos de la mano. Entonces, por eso es que yo personalmente prefiero tomar mis decisiones con base en las bases de esto, lo que podemos demostrar a través de evidencia. Bueno, y voy a cerrar con la evidencia que falta de lo que estamos hablando antes de iniciar la sesión formalmente. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque finalmente pasamos de interpretar a la naturaleza a como se nos ocurre, que puede ser de manera mística, mágica, y a partir de eso, quizá cuestionando ese pensamiento o esas interpretaciones místicas, mágicas, buscando las evidencias que confirmen esa interpretación, deberemos entonces asumir la mejor explicación con base en la evidencia o mantenernos en la explicación sin la evidencia. Pero entonces paso de una interpretación mágica a una interpretación, llamémosle, de tipo científico, no necesariamente científica estricta, pero sí de tipo científico, porque la ciencia también ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Lo hemos dicho, la astrología era una ciencia. A como entendemos hoy en día cómo se construye el conocimiento científico, la astrología ya no lo es. Newton no practicó ya la astrología. Galileo, voy a ir históricamente, Ptolomeo, Copérnico, Galileo y Kepler sí fueron astrólogos. Pero el primero de ellos en abandonar la astrología quizá fue Copérnico mismo, incluso 80 años antes de Galileo y Kepler. Porque en su obra cumbre, en la de las revoluciones, no encuentra un párrafo de astrología. En ese libro de Godote que ya se mencionaron, discutimos la vez pasada.
en algunos manuscritos de Galileo sí hay elementos astrológicos, pero ya en sus obras como el Mensajero Sideral y los diálogos sobre las dos nuevas ciencias ya no los hay. Hizo astrología sí, pero la abandonó. El que todavía se mantuvo y defendiendo a la astrología, a pesar de que fue el primero en dar las herramientas para llegar aquí, y lo que hizo después Newton, que fue Kepler hasta su muerte defendió la astrología. Pero al mismo tiempo fue el fundador de lo que serían las bases de la astrofísica moderna. Bueno, cuando Newton trabaja en esto que da lugar al concepto de fuerza y luego a la fuerza gravitacional, Newton ya no hace astrología, ya está haciendo astronomía, pero todavía hace teología y la mezcla con su explicación de las fuerzas. Finalmente las fuerzas las gobierna Dios. No me pregunten a mí, pregúntenle a qué termina diciendo Newton. Pero ya en óptica, años después, casi 20 años después, ya no lo hace. En 1686, en los Principia, pone a Dios por delante. Bueno, al final del libro, pero dando la explicación final, la explicación última de la fuerza de gravedad de Dios. Ya la óptica ya no lo explica de manera divina. En 1704, o sea, han pasado casi 20 años, no, sí, 20 años. De 1786 a 1704, como que ha ido abandonando el pensamiento, usar sus creencias religiosas para argumentar científicamente. Ya cuando llegamos a Herschel y el infrarrojo, ya no apela a Dios para explicar que el infrarrojo es calor, o decir que el infrarrojo es calor. Mencionamos que posteriormente se encuentra más luz más allá del violeta, el ultravioleta. ¿Qué diferencia habría entre el infrarrojo y el rojo? Pues el ángulo, y como el ángulo, entonces la frecuencia. ¿Qué diferencia habría entre el ultravioleta y el violeta? El ángulo, por lo tanto la frecuencia y por lo tanto la energía. Bueno, y aquí parecería que tenemos un aumento de la energía. Al aumentar la frecuencia, aumenta la energía en esta dirección. Y uno podría pensar que el aumento de la energía sería paulatino, podemos decir como una función continua. Una línea donde el valor de la energía va aumentando constantemente de manera continua. Pues así se creía, hasta finales del siglo XIX. Cuando se encuentra que efectivamente, les voy a dar un dato donde sí demostramos que la luz es energía porque cambia las cosas. En los letreros esos de prohibido o de velocidad límite, donde tenemos discos rojos, ¿cómo se llaman discos? En cambio los otros son los triángulos o los rombos amarillos de advertencia, son amarillos. Los de órdenes, no puedes ir más rápido que esto y aquí no te puedes estacionar, son rojos y son discos. Si se fijan en letreros que tengan ya un buen tiempo expuestos al sol, y eso encontré un ejemplo padrísimo junto a una escuela, allá por Lindavista. Iba yo caminando, de repente volteo y veo ahí, típico letrero de no estacionarse enfrente de la escuela. Un letrero aquí, otro acá y otro acá. Y lo que veo es que el de aquí está el disco rojo y la letra negra E, no estacionarse. Yo no iba en carro, que bueno, iba caminando por la banqueta. Cuando llego al del medio, veo la E y el disco rojo rosa, muy pálido. ¿Qué me pasó? Por el sol, ¿no? Efectivamente, esa es la explicación, pero ¿cómo llegué yo a esa explicación? Primero porque ya esto ya me lo sé. Digo, habrá sido hace como un par de años cuando vi eso. Tengo 40 años trabajando aquí como profesor y 44 años de haber empezado a estudiar biología. Llego, sí, y ya no digo más porque me va a decir
la momia se sigue moviendo. Sigo caminando y el otro letrero que está aquí, la E negra, fíjense, la E negra, las letras negras no cambiaron, todas eran las E, estaban negras. El disco de aquí, rojo también. ¿Por qué el disco de aquí y el disco de allá estaban rojos y del medio estaba rosadito pálido? Porque están en las Aquí había un árbol y aquí había otro árbol. Grandotes, frondosos y los que son de hoja perenne. Ya en invierno no pierden las hojas. Todo el año tienen hojas. Todo el año proporcionan sombra. En cambio, donde no había árbol, el disco, la pintura roja, algo le había pasado, simplemente había cambiado, ya no era roja. Ahora, explicamos la emisión de luz a través por el fenómeno de oxidación, pérdida de electrones. Bueno, la luz, lo que produce en la materia que presenta color, cuando diferentes tipos de luz interactúan con colores diferentes, pueden entonces hacer que la materia que se ve roja esté perdiendo electrones, o la que está azul esté perdiendo electrones. Depende de cada color de luz, va a haber algún otro color de luz, quizá complementaria, que sea la que la oxide a la materia que refleja este color de luz. Ya hablamos de que algunas materias reflejan luz de color diferente. ¿De qué depende? De su composición química. Ya lo vimos. Además, no solamente eso, diferentes materiales quemándose, si es la parafina, si es el propano o si es algo de un diodo, va a emitir luz azul o amarilla, o quizá más amarilla o menos amarilla, pero si logramos descomponer la luz que está emitiendo esa cosa que se está quemando, que fue lo que hicimos con el disco compacto, podemos ver que diferentes materiales que emiten luz en realidad están emitiendo luz de diferentes colores. ¿Y en qué son diferentes esas cosas? En su composición química. Entonces, hay una relación entre la composición química de la materia y el color de luz que emite cuando es fuente de luz, pero también cuando refleja y cuando absorbe luz de diferente color. Entonces, el color de luz que emita, que absorba o que refleje, nos podrá dar información de qué está hecha la materia. No necesitamos desmenuzarla aquí encima de la mesa, en el frasco o del matraz reactivo para poder hacerlo. Podemos hacerlo. Y fue lo que llevó a Herschel a, conociendo esto, y que veía además más color de luz, y a sus colegas que luego descubrieron el ultravioleta, cuando apuntaban sus telescopios a otras estrellas y además del Sol, a darse cuenta que diferentes estrellas, cuando al telescopio le ponían un prisma, diferentes estrellas, aunque se veían blancas todas, en realidad su patrón de emisión de color que pasaba a través del prisma era diferente. Conclusión, diferentes estrellas pueden tener diferente composición química. ¿Son distintos colores? Distintos. Se ven variaciones en los colores. Ahora, hubo otro sujeto llamado Joseph Fraunhofer, también del centro de Europa, que él, trabajando para la industria de vidrio en Baviera, que es donde se hacen los vidrios más finos en Alemania actualmente, él quería, le encargaron que viera cómo se pueden hacer vidrios más finos. Ya sabía lo de Herschel y lo de Newton. Entonces se le ocurrió poner por delante de un telescopio un prisma apuntado hacia el Sol. Y no solamente inicialmente vio los mismos colores que había visto Newton, sino la luz que pasaba del prisma al telescopio mostraba que estas luces que se veían, que Newton vio como continuos, en realidad no eran continuos, sino que tenían pequeñas zonas
donde no había luz, como si fueran sombras. Le faltaban pedacitos al espectro de luz visible del Sol. Y lo único que hizo fue, Newton usó el prisma. Fraunhofer le puso ya no fue un telescopio, fue un teodolito, que es como un pequeño telescopio. Le puso el sistema de telescopio del teodolito y pudo ver, casi como si fuera con una lupa, con un microscopio, lo que realmente era el espectro de la luz, de los colores de luz del Sol. No está formada por una emisión de luz continua, sino por fragmentos de luz de cada color. Ahora, él lo que vio fueron estas sombras. Otros dos paisanos de él, del centro de Europa, de la región de la actual Alemania, pero que trabajaban para la industria del carbón, sus nombres eran Gustav Kirchhoff, se pronuncia Kirchhoff por Kirchhoff en alemán, y Robert, porque alemán, no inglés, no era Robert, era Robert. Robert. ¿Conocen ese apellido? Bunsen. Quien había mejorado un quemador para gas, el mechero de Bunsen, lo usaron para analizar muestras de carbón que se extraían de las minas. Y lo que vieron que era que al quemar diferentes muestras de carbón provenientes de diferentes minas, al quemarse, y para verlo bien, pusieron un prisma y un teodolito. Y vieron que del carbón, cuando uno quema carbón, ¿qué sucede? Se emite luz, llega a emitir luz, se pone al rojo o incluso hasta al amarillo. Bueno, en realidad no es ni roja ni amarilla la luz. Empezaron a ver algo así. Algo así podría ser más o menos. Esto lo vio Fraunhofer. Esto es. Y esto lo vieron Bunsen y Kirchhoff. Esto fue lo que se veía cuando el carbón emitía luz. Y esto fue lo que vio Fraunhofer cuando vio al Sol. Estas rayas corresponden a la atmósfera del Sol, no a la luz del Sol. Resulta que el Sol tiene una cubierta de gases que no emiten luz, pero dejan pasar casi toda la luz, si no, no habría vida en la Tierra porque no habría llegado la luz del Sol. Pero hay una atmósfera que no emite luz alrededor del Sol, que tiene elementos químicos y que absorben la luz que está emitiendo el Sol. Este es el Sol, emite luz de todos estos colores y la atmósfera del Sol absorbe parte de cada color dependiendo de la composición química de la atmósfera solar. Por otro lado, cuando se quema materia y emite luz y se ve con lupa el espectro, se ve que lo que estamos viendo como una luz blanca o amarilla no es blanca o amarilla o roja o azul, sino que son pequeños colores de luz de cada parte del espectro, dependiendo de lo que se esté quemando y de su composición química. En otras palabras, la materia cuando se oxida, cuando pierde electrones y emite luz, no emite la luz en una forma continua de frecuencia, colores o energía, sino que emite solamente pedacitos, solamente luz en algunos valores específicos de energía o de frecuencia. Y eso lo logró definir en el año 1900. En 1900,
finalmente lo explicó después de devanarse el seso mucho, otro cuate que vivía en lo que ahora es Alemania, llamado Max. No era Max, era Maxi. El hijo de Google. Max. Pollo. Maxi. Pollo. Me quedan que hasta me saludó Goofy. Fui y me tomé la foto con él, cuando me despedí de él, pollo. Bueno, Max, no ese Max. Max Planck. ¿Quién llegó a la conclusión que esta cantidad de energía de aquí, esta energía depende o es proporcional a el color de la luz, como frecuencia, multiplicada por una constante de proporcionalidad H raya? Y esto es lo que llamamos la ecuación de Planck, que define la cantidad de energía en cada color de luz, pero en valores específicos, que depende del tipo de electrón que está siendo oxidado. Ergo, cada electrón que compone a un componente, a un elemento químico o a los elementos químicos en una molécula, tiene una cantidad de energía específica, ni más ni menos. Ahora, a veces sucede que llega luz a una forma de materia, como una onda, vamos a decir. Una onda que decimos que es un fotón. Bueno, esto le llamamos fotón. ¿Qué es el fotón? Esta cantidad de energía. Como es una cantidad específica, un valor específico, se dice que es una cantidad específica de energía, ni más ni menos. Una cantidad o cuánto. En alemán, en latín, le ponen quantum. Y de ahí la explicación cuántica o la cantidad de la energía que contiene la luz y por lo tanto también lo que produce luz, como los electrones que se oxidan. La cantidad de energía que tiene un electrón se determina mediante su magnitud cuántica. Ahora, mientras más energía tiene, podrá emitir luz hacia el violeta o más allá. Mientras menos energía tiene, emitirá hacia el rojo o por debajo del rojo. Cuando se desprenda cuando se salga, se separa del átomo en el cual estaba unido. Cuando el átomo pierde el electrón, pierde esa cantidad de energía y solamente eso. Pero a veces recupera el electrón. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ocurre si un elemento químico pierde un electrón? Está aquí con mucha energía y se va a algún otro lugar. Y luego regresa. ¿Qué sucedió? Cambio de posición, ¿no? Primero se fue y luego regresó. Pero la termodinámica, ¿qué nos dice? Que quizá al moverse está habiendo un cambio, como hay un cambio, hay una fuerza, como hay una fuerza para algún trabajo, como hay un trabajo, hay energía. Y está usando esa energía para cambiar de posición respecto a su origen atómico. ¿Dónde estaba respecto a átomo? Se separó. Realizó trabajo de cambio de posición, vamos a decir. Aunque regrese, va a regresar a la misma cantidad de energía que tenía antes. No exactamente. Porque parte de la energía se gastó en el viaje. Como cuando sales de vacaciones, regresas con esa energía que me queda se están oxidando, pues están perdiendo electrones. Ahora, en cuanto a la luz, preguntaste qué es la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Cuándo ocurre? Iluminamos un objeto
iluminamos un objeto. Quitamos la fuente de luz. O sea, si iluminamos un objeto, lo vemos y refleja, y entonces vemos la luz que está reflejando. Quitamos la fuente de luz, la lámpara, y de repente vemos que esta cosa sigue emitiendo luz. ¿Pero por qué? No puede estar reflejando luz porque ya se la quité. De algún lugar está saliendo esa luz. Pero además hay otra cosa, ¿se han fijado que la luz que sigue saliendo no es igual a la que reflejaba? Casi siempre es de un color por debajo de energía al que tenía originalmente, al que estábamos iluminando. Si ilumino con luz y se ve azul, cuando apago se ve verde. Porque la cantidad de luz que está emitiendo es menor que la que reflejaba al principio, porque el resto se perdió. Lo explica la termodinámica, entropía. O puede ser hasta calor. Entonces, aunque regrese a su estado general, pues no va a regresar exactamente al estado inicial porque le falta energía. Y eso es lo que produce. Cuando eso sucede, se producen los fenómenos, ya sea de fluorescencia o de fosforescencia. La diferencia es el tiempo que tarda en ocurrir el fenómeno. La fosforescencia tarda más que la fluorescencia. La fluorescencia es esto. Le quito la fuente de energía que está provocando la emisión, se la quito y adiós. Eso es fluorescencia. Si fuera fosforescencia, después de quitar la fuente de energía que está provocando la emisión, debería seguir emitiendo luz. Solo que no sería más fácil. Si se ve azulosa, ya no emitiría luz azul, emitiría luz verde. Y entonces es fosforescencia. Fosforescencia. Fosfo, por cierto, el fosfo no es anaranjado, ya más bien verde o amarillo. Cuando usamos luz blanca, porque lo que más provoca es la energía, la luz con mayor energía, que sea la violeta y el azul, y entonces lo que está emitiendo sería pues, principalmente amarilla y verde, porque esto pega más, entonces no llega a la naranja. Bueno. Y esta es la definición fundamental de lo que es un cuanto o cómo cambia la materia, no en cuanto a la energía mecánica, cómo son los cambios mecánicos de la materia, sino cómo son los cambios en lo que conforma la materia. Esto es energía a nivel interna y la más profunda en la naturaleza de la materia. Los fenómenos cuánticos se dan a nivel molecular y atómico y para abajo. Y no son visibles, no son apreciables en fenómenos macroscópicos. La física cuántica o la mecánica cuántica nos ayuda a entender cómo es la materia en lo más íntimo de ella. Y hasta aquí me voy a quedar porque vamos a cerrar lo último el próximo jueves. Por lo demás, mañana, que es miércoles, que corresponde a la sesión práctica, digamos, en la que no vamos a tener disponible el laboratorio, el aula del laboratorio, vamos a llevar a cabo una actividad en la que nos vamos a regresar un poquito a lo que es el electromagnetismo. Vamos a tratar de hacer, mencionamos en cuanto al electromagnetismo, mostró que la electricidad y el magnetismo son un solo fenómeno, en el cual a veces vemos la electricidad, el efecto eléctrico, a veces vemos el efecto magnético. Pero cuando operan juntos, lo que están produciendo es luz. La luz, dijimos, son ondas electromagnéticas. Y cada onda puede ser de diferente cantidad de energía, como describe la ecuación de Planck. Bueno. Cuando vemos luz de diferentes colores es porque tiene diferente energía. Y dijimos que hay más luz más allá del violeta, que es la última que vemos, porque la ultravioleta no la podemos ver. No quiere decir que no interactúe con nosotros, sí interactúa con nosotros, pero más bien con nuestros componentes, a escala molecular para abajo. Y como nuestras células están hechas de moléculas, puede afectar a las moléculas que conforman a las células. Por eso el cáncer de piel. Por eso el cáncer de piel. El cáncer de piel se da porque la luz ultravioleta llega a la membrana de la célula epidérmica
la membrana de la célula epidérmica es transparente para la luz ultravioleta y entonces la luz sigue. Pero, ¿qué hay debajo de la membrana? Pues el citoplasma. ¿Y qué hay en el citoplasma? Organelos. ¿Y qué hay en los organelos? En el organelo más profundo es el núcleo, que tiene su propia membrana. Pero la membrana es transparente en la luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta se sigue y se va a encontrar con los ácidos nucleicos, el ADN. Y resulta que el ADN no es transparente en la luz ultravioleta. Los componentes, las unidades que conforman a los ácidos nucleicos, las bases únicas y epimíticas, absorben el ultravioleta, absorben la luz ultravioleta. Y como les está llegando luz, ¿qué va a pasar? Se van a oxidar, van a perder electrones, va a cambiar su estructura química y entonces van a transformarse en metales. Bueno, las células. Y esas células mutantes son las que dan lugar a las células tumorales y cancerosas. De ahí que hay que cuidarse, hay que taparse bien. ¿Sí? No tanto con exageren, nada más con una buena cachucha o un sombrero, se cubren de la luz ultravioleta más intensa, que afortunadamente ya nos avisan en la Ciudad de México. Hoy la radiación está en el índice ultravioleta en 9, quiere decir que tengo que salir con sombrero. Si tengo que salir, si puedo no salir, mejor. ¿Sí? Y además ponerme filtro solar. Que más allá del filtro del número 5, lo demás es estrategia de mercado. Porque no son necesarias. Pero se venden de bien, además de que son más caras. ¿Sí? No. Con filtros solares de valor 2 a 5 a 6 es suficiente. Y 6 ya estoy exagerando. ¿Okay? Porque entonces esas cremas que son incoloras, son incoloras, ¿no? Imagínense que nosotros saldríamos ahí como el monstruo de la luna negra, o como la bruja de Wicked. La calle no, tampoco. Si es Halloweencito, si no, se verá. Son transparentes a la luz visible, pero son opacas a la luz ultravioleta por su composición química. Entonces, la luz ultravioleta llega a las moléculas que conforman la crema esa, y esas absorben la luz ultravioleta y ya no me llega a los núcleos de mis células. Por eso protege. Entonces, mañana convenientemente tráiganse su cachucha o su crema de filtro solar, porque la actividad va a ser externa. Nos vamos a ver frente al mural y hay más luz más allá del violeta, no vamos a trabajar con esa y del ultravioleta, sino vamos a trabajar con la que está por debajo del infrarrojo, con las ondas de radio. Van a ser, dijimos que cualquier instrumento, cualquier aparatito actual emite ondas de radio aunque no las vemos. Pero están inundando realmente nuestro entorno. De hecho, por eso alguna vez escuché que eso está afectando la ubicación de las abejas para encontrar sus bananas. No creo que sea eso, porque las abejas usan ultravioleta. Ay, se me va a decir. Usan ultravioleta, no ondas de radio, no microondas. Entonces, van a ser, si viéramos el ultravioleta, si viéramos en las ondas de radio, no veríamos nada. Sería como si fuera un día completamente con neblina densa. Quizá un poco menos en otro lugar, otro poco más en otro lugar. Lo que van a hacer es un mapa de la intensidad de ondas de radio, más o menos amplitud, de la frecuencia que manejan los teléfonos celulares. Lo que van a hacer mañana es usar el indicador de señal de su celular para hacer un recorrido en una zona que les voy a delimitar, para que hagan un mapa de cómo está la densidad de ondas de radio de frecuencia de los celulares en diferentes lugares del espacio que vamos a estar. ¿Ok? Y con eso terminamos el día de hoy. Mañana cerraremos con lo último de mecánica cuántica. Les digo,